Te busco, te encuentro, inclina tu oído, mis ojos contemplan. Porque como lo he dicho antes, en este tema vamos a pasar también en este tema a un segundo piso, a un segundo nivel. O sea, lo que ya hemos aprendido era la base y ahora vamos a escalar un poquito más. Y yo creo que lo que vamos a hablar es nuevo. Y el tema es sobre la oración, la parte espiritual de la oración. Y no se asuste, porque no creo que sea aburrido, creo que le va a servir mucho. Creo que le va a servir mucho. Gloria al Señor. Para esto vamos a hablar, vamos a escoger una porción bíblica muy interesante que yo estoy seguro también que han escuchado y se encuentra en la segunda carta de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Y en el segundo libro de los Reyes, usted puede ir al capítulo 6, está en la pantalla, y puede ir al versículo 15. Y estaba Eliseo con su siervo y habían mandado a matarlo y le mandaron muchos hombres, casi un ejército, para tomarlo preso y matarlo por ser profeta del Señor y por bendecir al pueblo de Israel. Un ejército de un país que se llama Siria dijo, este es el profeta que los ayuda, vamos a cogerlo, vamos a prenderlo y vamos a matarlo. Y un día se levantó de mañana, dice el versículo 15, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Imagínate, te digo yo ahora, todo un ejército para uno solo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo quiero decirte que estaban ellos dos como seres humanos solos. Y yo me imagino que el siervo miró y le dijo, wow, Eliseo se volvió loco o está ebrio. No veo a más nadie. Y hay un ejército de a caballo y carros que vienen por nosotros para que no nos escapemos. Les voy a repetir el versículo 16. Eliseo les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Ese versículo 17 yo quiero que usted lo vea, se lo voy a resaltar. Ahí está resaltadito en azul. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta oración es muy singular, muy particular, porque no se está refiriendo Eliseo a estos ojos en la cabeza de su criado. No se estaba refiriendo Eliseo a los ojos carnales, ¿no? Se estaba refiriendo indudablemente a los ojos espirituales que los tenía cerrados. Los tenía cerrados. Y Eliseo quiere mostrar la bendición del Señor y un acto muy especial, ora a Dios para que su criado pueda ver y abrir los ojos espirituales y ver el mundo espiritual
y ver cómo el mundo espiritual se movía en favor de ellos y cómo estaban rodeados de un ejército más poderoso que el ejército de los sirios. Yo quiero decirte hoy que el Señor Jesús, como ya les he dicho, como está escrito, nos está diciendo que nosotros también podemos abrir nuestros ojos espirituales para ver cosas espirituales. A veces han estado ustedes con personas que dicen, yo veo en tu casa esto y esto y esto. Wow. Y creemos que son personas muy especiales. Son tan especiales como tú que estás hoy aquí. No, pastor, pero ellos pueden ver cosas que yo no. Ah, bueno. Si tú sigues un crecimiento espiritual, también podrás verlas, sentirlas. Y también podrás saber cómo actuar. Acuérdate que tú harás mayores cosas que Él, dijo Jesús. Pero eso no es gratis. Eso no es, yo las quiero, yo las quiero, yo las quiero. No, 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 no. Eso no es así. Hay que tener un camino, un proceso, hay que tener una entrega. Hay que tener una entrega, hay que tener una disposición del corazón, una disposición de la mente. Y esa disposición de la mente, en estos días, estaba leyendo un libro de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es un sacerdote fundador de una de las órdenes de la Iglesia Católica Romana que se llama la Compañía de Jesús, se le dicen los jesuitas. Y tiene un libro que dice algo así como ejercicios espirituales, disciplina espiritual. Y si algo es cierto, a nosotros no nos enseñan esa disciplina, esos ejercicios espirituales. Nadie. A nosotros nos enseñan que la oración es ultra mágica, que hay que tener fe, hay que tener un convencimiento y decir y orar como si las cosas que no fueran sean. Y funciona. Pero hay un segundo nivel para eso. Hay un segundo nivel para eso. Y en ese segundo nivel, tú puedes aprender a tener una fortaleza espiritual que te permite en todo momento tener una ventaja del conocimiento del mundo espiritual. La disciplina espiritual que tú debes tener debe ser tan buena y tan férrea como cualquier disciplina que tú tienes para ir a trabajar indefectiblemente o para algo que te guste. Y debes hacerlo, sí. A nosotros nos enseñan como Simón el Mago. Y Simón el Mago, en el libro de los Hechos, era, en algunas Biblias lo traducen como Simón el Brujo, era un brujo que llegó y vio que Pedro y Felipe en su oración tenían un gran poder y él no lo tenía. Y él engañaba a la gente, dice la palabra. Y él engañaba a la gente y él acompañando a Pedro y a Felipe les dijo, yo quiero tener ese poder, yo les pago y ustedes me dan ese poder. Todos debemos recordar la historia de Simón el Mago. Y Pedro lo condena y lo maldice y le dice que perezca tu deseo contigo, que mueras tú con ese deseo malsano. A nosotros nos enseñaron que las cosas deben ser así de fáciles. Así de fáciles.
que las cosas deben ser como el criado de Eliseo. Eso fue algo que Eliseo hizo, no sé por qué, lo consideró necesario para la bendición de su criado. Él, con la unción del Espíritu Santo que tenía, oró sobre su criado y le abrió los ojos espirituales para que viera. Ahora usted podrá salir corriendo a decirle a todo pastor o a todo sacerdote que ore para que abran sus ojos espirituales. Yo no se lo recomiendo, ¿eh? Así como el testimonio hermoso de mi hermana Daisy, la transformación que Dios ha hecho en su vida porque ha hecho sus ejercicios espirituales, ha colocado por práctica lo que ha aprendido, ha puesto por obra lo que ha aprendido y dice, hay bendición. Yo lo que te recomiendo es que tú aprendas a poner por obra la manera como puedes tener un crecimiento espiritual. Y en este momento yo te quiero hablar de la oración, pero es algo muy especial que no te va a aburrir. No puedes andar como Simón el mago buscando dónde está el poder, dónde está el poder. Lo puedo pagar, alguien me lo puede dar, que me ponga las manos así y que me haga temblar y que me hable en lenguas y me dé el poder espiritual. Ten cuidado, te puede pasar como Simón el mago y te pueden maldecir. Ten mucho cuidado. Lo primero que enseñamos en esta etapa de enseñanzas espirituales es que parte de la divinidad ya reposa sobre ti al momento de nacer. Al momento de nacer. Y tú tienes que saber aprovechar esa situación de que parte de la divinidad reposa sobre ti al momento de nacer. Y tú tienes que aprender y entender que tú tienes que reflexionar mucho sobre ti. Y antes de orar les he dicho algo. No comiencen a orar. Padre amado, no. Yo les voy a mostrar en el Evangelio de Marcos, unos versículos de una actitud del Maestro Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, hay una cosa muy especial que Jesús hacía. Hay una cosa muy especial que Jesús hacía. ¿Y qué hacía Jesús muchas veces cuando iba a orar? Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Usted puede pensar, bueno, hay que levantarse y orar de madrugada, porque eso es lo que nos han enseñado en el nivel 1. Y está bien que tú aprendas que orar de madrugada, de mañana, es bueno. Pero fíjate que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, cuando va a Getsemaní, Jesús, la narración nos dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto en rodillas oró. La coincidencia entre el Evangelio de Marcos en el capítulo 1 y el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 es que Jesús se fue a un lugar apartado. Se fue a un lugar donde pudiera estar solo. Se fue a un lugar donde pudiera encontrarse con él mismo. Apartó tiempo. Y en ese tiempo él sabía que no lo iban a incomodar. Y él se olvidó del mundo. No sé cuánto tiempo. Puede ser media hora, una hora. Esa disciplina espiritual
de saber que voy a orar no es fácil en nuestro tiempo, porque, ay, pastor, es que me da sueño, pero queremos bendición. Ah, no, pastor, yo voy donde usted y que usted ore por mí. Ah, qué bueno. Estás esclavo, estás esclava. Disciplina espiritual, ejercicio espiritual. Nos cuesta hacer ejercicio para nuestro cuerpo. El doctor te dice, tienes que adelgazar. Y qué sufrimiento. Si no vas a un gimnasio donde te puedan ver, donde puedas hablar, y aún así es difícil. Ejercicio es disponerte. Y lo primero que yo te voy a recomendar es que tú te dispongas a eso. Que tú te apartes para la oración. Que tú digas, esta es la hora en que voy a orar. Eso es lo primero. Y debes ir pensando única y exclusivamente en la oración. Eso es como cuando te he enseñado a leer la Biblia, que estás leyendo un salmo. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y de pronto te acuerdas que a las 9 tienes una visita en la oficina. Ay, sí, y sigues orando. Jehová es la fortaleza, pero estás pensando en otra cosa. Yo te digo, estás mal. Para y vuelve y comienza pensando en lo que tienes que hacer. En la decisión. Si vas a orar, reprende todo pensamiento que te desvíe de la oración. Por eso Jesús se apartaba, fue a un desierto muy de mañana para no tener distracción. Por eso Jesús, en el segundo ejemplo, fue a un monte, el monte Getsemaní, y estando con sus 12 más cercanos, dijo, quédense ahí, y se apartó para orar. Apartarse no es solamente alejarse. Apartarse es más que ponerse lejos. Apartarse es apartar también la mente de las cosas del día a día. Tienes que aprender que tienes que apartarte no solamente físicamente de la cotidianeidad en el monte o en el desierto. No significa que tengas que ir a La Guajira, al desierto de La Guajira, ni que tengas que subir una montaña para ir al monte. En tu casa puedes tener ese desierto de estar apartado, de ese monte, donde puedes tener ese encuentro con el Señor. Pero apartarte también es reprender esos pensamientos. Escucha, iglesia, reprender esos pensamientos que te desvían de la oración. Recordemos que no se trata de rezar. Y me llama la atención que el mismo Ignacio de Loyola en sus disciplinas espirituales, en sus ejercicios espirituales lo dice. No se trata de saber rezar. Yo rezo con unas palabras hermosas. A veces ustedes me dicen, ay, es que no sé quiéncito ora tan lindo y a mí no me salen las mismas palabras. No, eso no es de lo que se trata. Lo que necesitamos es tener nuestra mente conectado con lo que vamos a hacer. Por eso, esta preparación de entrada para la oración es apartarse física y mentalmente de las cosas del mundo. Y si vas para la oración y estás diciendo que a las 9 de la mañana tienes una reunión importante, repréndelo. Te aseguro que el Señor no te va a dejar mal en tu reunión. Por eso es importante ese apartarse físicamente, espiritualmente, mentalmente. También te recomiendo que vayas con la palabra de Dios. Inclusive puedes usar esos devocionales que venden a 5,000, 10,000 pesos que tienen un versículo diario, una reflexión diaria. Lee el versículo, ve y lee tu versículo, lee tu salmo. Y de entrada en la oración, trata de que la oración no es una tarea. No vas a orar como si fuera, ay, me toca orar. No, vas a orar pensando que vas a tener una comunicación con el Señor, invocándolo mentalmente,
llamándolo mentalmente, Padre, quiero que me escuches. Y tus pensamientos deben estar, porque tu espíritu interior se tiene que conectar con tu espíritu, con el Espíritu de Dios. Y eso nada más lo haces a través de tus pensamientos y tus palabras, de tu disposición perfecta, apartado del mundo físicamente y apartado del mundo espiritualmente, mentalmente, concentrado. Wow, algunas personas que practican yoga y eso dicen, la meditación, no me disgusta la meditación. Hay algunas meditaciones que no me gustan. Cuando te dicen, pon la mente en blanco. No, yo no pongo la mente en blanco. Yo coloco la mente en la meta del Señor, de la conexión con el Espíritu Santo. Esto de orar no es un esfuerzo que te debe salir. Es una disposición. Es una disposición. No es una tarea que tienes que ir. Ahora tengo que encerrarme en ese cuarto a orar. Es una disposición interior. Y yo me levanté y voy. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros eso? Nos cuesta leer la palabra de Dios, pero queremos bendición. Queremos bendición, pero no tenemos la disciplina. Queremos ver espiritualmente como el siervo de Eliseo y queremos saber cómo se ve espiritualmente como el siervo de Eliseo. Pero no queremos pagar el precio, no queremos el sacrificio. No lo quieres, no te lo enseñaron, te cuesta y estás pensando que mejor piensas cómo vas a actuar en tu reunión de las 9 de la mañana y qué vas a decir porque tú crees que tú eres más inteligente y más capaz que lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Que tu conexión con el Espíritu Santo, que tu conexión espiritual de tu ser interior con la divinidad. Yo te digo, hermana, hermano, que tu conexión entre tu ser interior y la divinidad te trae los pensamientos que jamás pensaste fueras a tener en el momento duro, en el momento difícil, o en el momento de la prueba, o en el momento de esa reunión a las 9 de la mañana. No me vayas a preguntar, pastor, ¿cuál es la reunión de las 9 de la mañana? Es una metáfora que estoy usando para que no te distraigas cuando vas a orar. Tú eres quien hace la oración. ¿Sabes? Tienes que aprender que la verdadera espiritualidad está en tu realización íntima cuando te conectas con el Espíritu Santo. Si no tienes conexión con el Espíritu Santo, no es una verdadera y sana espiritualidad. Y eso comienzas a hacerlo en una oración. Tu oración en este segundo nivel tiene que salir de ser algo rutinario. Tú te dispones y te sientas en tu cama, en tu cuarto, en ese espacio y solamente tienes una concentración mental con el Espíritu Santo de Dios, con lo que tú quieres. Tú solamente estás pensando, en esta hora quiero hablar contigo, Padre, y no te dejas distraer ni por la reunión de las 9 de la mañana, ni porque no has pagado la luz, ni porque peleaste con tu hijo, hija, hermano, esposo, esposa, ni por nada. Y reprendes esos pensamientos. Le pides al Señor que te ayude a entender su palabra, le pides al Señor, pero hay un ejercicio que debes empezar a hacer en esta disciplina espiritual. Y el ejercicio es, si vas a orar en la noche, tomar unos 10 minutos para recordar todo lo que has hecho en el día. Escucha, todo. Tienes que revisar tu día con el Señor. Me levanté a las 6 de la mañana. Todos los detalles, todo. A veces, bueno, yo lo voy a poner el ejemplo en mí. A veces me monto al carro y digo, voy a ir a la iglesia Huerto de los Olivos. Y voy tan concentrado en cualquier cosa, no en que voy a Huerto de los Olivos. Yo le digo a veces a la gente, voy como el burro. ¿Cómo va el burro? El burro, el dueño se monta encima de él y él conoce el camino y lo lleva.
El dueño puede ir dormido. Yo voy a la iglesia y de pronto hay un momento en que reacciono y digo, ¿por dónde voy? Y voy por buen camino. Y digo, wow, ya pasé la 72. Sí, ya la pasé. Estoy en la 70. Y me pellizco y digo, wow, tengo la mente en otro lado. Por eso es importante para la espiritualidad tener la conciencia despierta. Despierta tu conciencia. No permitas que tu conciencia se distraiga o se duerma. No permitas que tu conciencia camine por caminos diferentes. Eso te pasa cuando estás orando también. Por eso es importante hacer esa reflexión del día, paso a paso, momento a momento. Vas, tomas tu tiempo, te vas a tu lugar de oración, te dispones solamente a la oración, mentalmente solo para la oración, reprende los pensamientos que te distraigan de ese propósito, vas a tu desierto, a tu monte, te apartas físicamente y te apartas mentalmente. Haces la reflexión de tu día. Haces esa, yo a veces les he dicho, hey, reflexiona y escribe lo que vas a orar. Escríbelo. Bueno, si no lo quieres escribir, la disciplina espiritual te dice que pienses en lo más detalladamente en tu día. Y en la mañana hice esto. Ese es el momento para hacerlo. A nosotros no nos enseñan estas cosas fácilmente. Jesús nos está mostrando la importancia de la conexión verdadera al momento de la oración. Nosotros a veces vamos a orar y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, en esta hora, ¿qué tal? Y de pronto paramos y vamos y servimos el tinto y seguimos. Estamos pendientes que tenemos el tinto en el fogón. A mí también me gusta el tinto, pero si voy a orar, debo apartarme física, espiritual, mentalmente, como un todo integral para la oración, para mi conexión con el Espíritu Santo. Y estoy orando y Padre, en este momento, yo te ruego, Señor, que tú, y de pronto tocaron la puerta. ¿Sí? Ah, no, mira, y hasta me pongo bravo y hasta de pronto maldigo. Hasta de pronto maldigo. Yo quiero cerrar esto con un ejemplo que alguna vez les dije. Hace muchos años, yo tenía una casa en arriendo en la carrera, en la Herrera con 80 y la iban a vender. Y yo traté de comprarla y no pude porque pedían 3 veces más lo que valía. El valor estaba en 115 millones de pesos hace 20 años y la vendieron en 450 millones de pesos. Y la compró unos judíos. Y la señora me dijo, tienes que desocupar. Y yo, no hay problema, deme el tiempo y yo desocupo. Y los judíos dieron el anticipo 200 millones de pesos, 180 millones de pesos. Y cualquier día dijeron, hay que firmar, el corredor de finca raíz puso una fecha para firmar las escrituras y dar el excedente del dinero. Y no se dio cuenta que esa fecha era la fecha de los ayunos de los judíos. Y cuando fueron esos ayunos de la fiesta, creo que se llama la fiesta de las cabañas, dura una semana. Una semana. Y cuando la señora fue en esa fecha, le dijeron, no los podemos interrumpir porque están en la oración y ayuno. Y la señora dijo, pues ellos me dieron 180 millones de pesos y tienen el compromiso de darme los 300 algo que falta, lo que falta para firmar las escrituras de la casa. Y el acuerdo dice, escrito, la promesa de venta dice que si no me pagan, pierden los 180 millones de pesos. Esto lo vi yo porque era la casa que yo estaba. La señora llegó muy brava. Y entonces, de alguna manera, el criado como que pudo hablar con alguien y le salió y le dijo, señora, ellos no van a interrumpir la oración. Ellos pueden firmar la escritura. Eran como 6, 7 días después. Están en este momento en oración, no van a salir. La señora dijo, pues pierden su plata. Y se fue. Gloria a Dios que después a la semana no perdieron su plata. La señora entendió, la señora se le pasó la rabia, firmaron la escritura. Yo tuve que desocupar la casa.
esa disciplina espiritual de confianza en el Señor, no nos las enseñaron. Es la que yo te quiero que tú hoy empieces a tener. Y de pronto empiezas y la dejas. Algunos los coloco a orar y les digo, vas a hacer este devocional, tienes un problema espiritual. Y empiezan a orar y ven la bendición y dejan de orar, suspenden su disciplina espiritual. Qué difícil es orar y apartarse para el Señor cuando recibes la bendición, porque somos malagradecidos. Y a veces de pronto empezamos a orar y dejamos de hacerlo. Tengo unos amigos musulmanes y ellos se burlan de nosotros, los cristianos. Tienen un tapetico. Andan con el tapetico en su oficina o en el carro. Y ponen su tapetico y hacia el oriente, donde queda la Meca, se arrodillan a orar y cierran su oficina, se encierran donde sea y oran. Lo hacen 5 veces al día. Se apartan físicamente y mentalmente, pero son orientales, los judíos y los musulmanes. Están enseñados a eso. Nosotros no. Nosotros queremos la bendición como Simón el mago. ¿Cuánto pago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Póngame las manos encima. Deme bendición. Saca tu tiempo para la oración, para que sean abiertos tus ojos espirituales, como el criado de Eliseo. Saca tu tiempo y esa disciplina con el Señor, como cuando tienes un novio al que llamas a cada rato y por el que te mueres por hablar y deseas hablar con él porque si no sientes que tu vida se acaba, pero no lo haces con el Señor. No lo haces con el Señor. La canción dice, tengo hambre de ti, de tu presencia. ¿Cuánta falta nos hace tener hambre del Señor? Yo espero que empieces a practicar esto y te aseguro que tus ojos espirituales van a ser abiertos. Te busco, te encuentro, inclina tu oído, mis ojos contemplan.